El Observatorio Judicial Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, se complace en recibir el día de hoy al magistrado José Manuel Hernández Peguero, con quien estaremos hablando acerca de los avances en materia de contencioso electoral que ha tenido República Dominicana. Bienvenido, magistrado. Saludos, Aaron. Un placer tenerlo, haber sido recibido por acá. Como siempre, es un honor compartir con usted, sobre todo porque es de los jueces que más creen en la juventud, y eso de verdad nos llena de muchísimo orgullo. Magistrado, quisiéramos iniciar hablando de esa creación del Tribunal Superior Electoral. Ya cumplimos 4 años desde su integración y hay que reflexionar acerca de qué tan beneficioso ha sido para la Administración de Justicia la incorporación del Tribunal Superior Electoral en República Dominicana. Sí. La Constitución del 2010 contempló la creación del Tribunal Superior Electoral y Tribunal Constitucional. En lo que respecta a la electoral, era el resultado de una experiencia adquirida ya en América Latina, en otros países, en donde se ha establecido la separación de las funciones administrativas de la contenciosa. Entiéndase esto, que lo que se procuraba era que en un mismo órgano, como existía antes en la Junta Central Electoral, no fuese ella la que evaluase las quejas o reclamos de los partidos o los ciudadanos a sus actuaciones, a sus decisiones. Ahora, con la incorporación como instancia, como alto tribunal del Tribunal Superior Electoral, se logra que las controversias contra la Junta Central Electoral o entre los partidos sea analizada en el Tribunal Superior Electoral. A veces da la impresión, magistrado, de que lo del Tribunal Superior Electoral es una cuestión de cada 4 años, lo que da también a entender que la ciudadanía quizás no conoce lo suficiente sobre el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué le parece? Ciertamente, yo creo que tomará tiempo a que la ciudadanía conozca nuestra competencia, el alcance de nuestro trabajo, porque resulta que los conflictos electorales no son única y exclusivamente del momento en que son electas las autoridades a nivel nacional. También ocurren los conflictos internos en los partidos políticos, en donde tan pronto termina el periodo electoral, donde se escogen a los cargos, me refiero a alcaldes, regidores, diputados, senadores y presidente de la República, vienen unas recomposiciones a lo interno de los partidos que evidentemente crean conflictos. Y el Tribunal Superior Electoral es el competente para eso. O sea que el rol de las garantías del tribunal no es solo en ocasión de los comicios, como usted bien dice, sino que es una especie de vigilante permanente de que se lleven las cosas de forma adecuada en los partidos políticos. Así es. Y así garantizar evidentemente que los procesos sean más diáfanos y los conflictos se resuelvan de forma más pacífica. Y que la democracia a la cual estamos llamados todos, incluyendo los partidos políticos, a propiciar, cumpla los procedimientos institucionales establecidos, no en los estatutos, porque muchos estatutos no están acorde con los postulados constitucionales con respecto al debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales, sino que también nosotros como instancia única podamos supervisar que ellos lo hacen bien en cualquier momento, sin importar si están en elecciones o no. A esto hay que sumar, magistrado, que también el tribunal tiene el rol de resolver lo de las actas del Estado, las rectificaciones de actas del Estado civil que tienen carácter judicial, y eso es bastante volumen. Bastante voluminoso, y lo que nosotros en este año estaremos sobre las 7.500 sentencias dictadas, en donde los 5 jueces analizamos caso por caso, evidentemente con un equipo que nos asiste. Y esto es un tema muy fundamental, porque aquí de lo que se trata es de la identidad nacional. Recuérdense los muchos casos en donde se hicieron desorden con cambio de nacionalidad, de años para los peloteros. Ya eso no sucede. ¿Por qué? Porque nosotros hemos establecido controles. Y aunque el acceso a la justicia electoral
todavía no es lo mejor. Se puede conseguir con instrumentos que estamos en curso para eso. Evidentemente vale la pena que un solo tribunal en la República sea el que dicte sentencia en esta materia. Y eso que puede parecer algo de concentración de funciones, ¿no ha afectado la eficacia en el tratamiento o el conocimiento de las rectificaciones de las actas del Estado Civil? Bueno, como se sabe, habrá su queja, pero el tribunal está enfrascado, envuelto en un proyecto para poder, además de digitalizar, hacer posible que en la tramitación que se desde todas partes del país, que se hace a través de las juntas electorales, nosotros podamos tener un personal allí que al momento del depósito de la instancia pueda conversar con un abogado del tribunal y poder informarle de los requisitos para hacer posible su rectificación solicitada. Porque la gran dificultad está en cuanto al conocimiento, en que el usuario no deposita todos los documentos requeridos. Entonces, con esto se garantizaría tanto mayor acceso como una mayor inducción o instrucción a la ciudadanía. Y celeridad en la decisión, porque el problema es que el usuario, al no completarlo, se le dificulta el suministro y a veces el contacto. Nosotros tenemos un call center para llamar a los abogados y a los usuarios, porque abandonan los casos muchos abogados, y entonces ahí viene el problema. De ese interés depende mucho, sí, claro está. Evidentemente. Pero además de esto, magistrado, y tenemos los recursos para poder lograr ese proceso, porque estaríamos hablando entonces de un acceso en el que las tecnologías de la información y la comunicación serían vitales, y eso implica muchos recursos. El Tribunal Superior Electoral ha previsto dentro de su presupuesto, y lo tiene reservado, este dinero para hacer posible que el ciudadano desde el lugar más distante pueda tener contacto, además de personal rutinario, con una persona del tribunal, y no sienta que porque estamos en la capital no es posible que su caso pueda ser atendido con eficacia y con rapidez. Se acortan las distancias y las tecnologías están para eso. Así es. Magistrado, lanzando una mirada hacia el futuro de la administración de la justicia electoral, hay que pensar en las fortalezas que tiene el tribunal, pero también en los retos. ¿Cuáles cree ustedes que serían los principales retos que le esperan para el porvenir al Tribunal Superior Electoral? Bueno, el tema del acceso a la justicia es un tema principal. Hay que garantizar a los ciudadanos, sin importar dónde se encuentran, que pueda acceder a nosotros. Y hay experiencias, recientemente estuve en Brasil, conociendo una experiencia en donde ya la informática ha hecho posible el registro de las acciones ante el tribunal sin necesidad de venir físicamente a depositarla. Pero también hay que entender que con las reformas legislativas, tanto a la ley electoral como a la ley de partido, evidentemente el tribunal tendrá nuevas competencias y ahora ya con un sustento legal que no lo tiene en la actualidad, que evidentemente será un reto para el tribunal, para las nuevas autoridades que deberán presidir esta alta instancia. Magistrado, yo conservo acá un dato de que en razón de los pasados comicios, las pasadas elecciones, el tribunal fue apoderado de 378 recursos de apelación por decisiones emitidas por las juntas electorales. Para un periodo tan corto es muchísimo trabajo. Sí. Tomando en consideración la naturaleza del tribunal como único órgano entonces que resolvería todos estos conflictos. En ese sentido, magistrado, ¿cómo valora usted la respuesta que dio el tribunal a esos recursos? Y si nos puede aportar alguna información de cómo lo pudo hacer, estaremos agradecidos. Bueno, evidentemente el tribunal previó para estos casos esta situación que se iba a presentar y reforzó los departamentos que tienen que ver con el análisis previo del caso. En este sentido, tuvimos la oportunidad por primera vez, porque en las elecciones del año 2010 no tuvimos ningún tipo de inconveniente, las presidenciales, las de 2012, perdón. Entonces, en esta ocasión, evidentemente, la problemática estuvo
en los cargos congresionales y municipales. Y a pesar de que no tuvimos el tiempo necesario para poder capacitar y entrenar a los miembros de las juntas electorales, porque la Constitución así lo manda, que dependen en este aspecto nuestro, en el aspecto contencioso, lo cierto es que tuvimos que en muchos casos enmendar errores que cometieron las juntas electorales al momento de dictar sus resoluciones. Y esto nos trajo mucho trabajo, ¿verdad? Porque no había unificación de criterios en las tantas juntas electorales diseminadas en el país. Fue ante todo una grata experiencia porque entonces pudimos reiterar ya principios que antes habíamos establecido en lo que respecta a la celebración de elecciones. ¿Le falta algo de especialización a las juntas electorales? Porque a mí me parece que esta es la primera vez en la que podemos observar o que se inicia una construcción de una carrera contenciosa electoral. A pesar de que no existe una norma que disponga estos puntos y estos parámetros, pero sí estamos dando los primeros pasos. Pero falta algo de especialización en las juntas electorales. Bueno, el tema es que si se logró la separación de funciones en la parte superior, es decir, Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral, en lo que respecta a la parte administrativa y la contenciosa, y no está unificada, la pregunta que nos hacemos todos es si eso se puede conseguir en las juntas electorales. Y yo creo que será tarea de los políticos, de los partidos políticos y de los legisladores poder consensuar un entendimiento al respecto. Soy de opinión de que las decisiones o actuaciones de las juntas electorales no pueden ser revisadas por ellos mismos. Creo que en la parte contenciosa puede crearse una cámara contenciosa que solamente estaría funcionando a partir de la proclama electoral cada 4 años y que pueden hacerse por personas de reconocida solvencia y capacidad intelectual. Me refiero a jueces del Poder Judicial, me refiero a fiscales y me refiero a abogados prestigiosos. Que yo creo que la calidad y la separación de las funciones que lograríamos daría como resultado mejores decisiones. Magistrado, hay sectores que discuten actualmente la creación, y usted lo ha mencionado hace un momento, de una ley de partidos políticos, una ley que pretenda reformular lo que tenemos o avanzar sobre lo que tenemos en materia electoral. Pero también hay una tendencia de los códigos electorales. ¿Qué le parece a usted esta inclinación de algunos países de América Latina? Mire, yo conozco mucho la legislación latinoamericana. Si aquí ha dado problema una ley de partido y una nueva ley electoral, un código yo creo que puede cogerse 10 años más. Yo prefiero que las dos iniciativas que ya cursan en las cámaras legislativas y que en muchos de los aspectos han sido consensuados, se hagan realidad. Luego nos sentamos al código. Porque un código lo que hace es unificar, compilar en un solo libro todas las disposiciones. Con esto se logra, además de la facilidad y el acceso, se logra evitar contradicciones. Pero las otras decisiones legislativas que hay son las que refieren al Tribunal Superior Electoral, que ya también tenemos nuestro reglamento y que no es necesario por el momento abordarlo. Yo creo que debemos enfocarnos en esos puntos que traen estas dos nuevas disposiciones, los cuales ya se ha avanzado. En cierto modo yo comparto la posición suya, sobre todo porque salvo el Código Procesal Penal, nos ha tomado 20 años reformar los demás códigos. ¿Cuánto tomaría el Código Electoral entonces en ese caso? Entonces, dada la urgencia que hay, ¿verdad? Es preferible mejor que prácticamente podamos consensuar la aprobación de estas dos disposiciones. Magistrado, me acerco a una última pregunta pensando en los ilícitos penales electorales. A todos nos preocupa
lo que sucede en las elecciones, sobre todo generado por una serie de prácticas clientelares, las personas compran cédulas, etcétera, etcétera. Y que al final de la jornada uno no observa, ya en 2 experiencias desde que existe el Tribunal Superior Electoral, ningún sometimiento por ilícitos penales electorales. Quizás haya una debilidad en la investigación de estos ilícitos, más allá de lo que es voluntad política, porque quizás concentrando estas funciones en un fiscal electoral podría esto dar paso a que finalmente uno pueda ver una reacción del Estado hacia los ilícitos electorales. Yo creo que sí, que se necesita un Ministerio Público especializado, y en este caso estaría también más identificado que ese fiscal especial electoral está designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, que no sea una dependencia de la actual estructura del Ministerio Público, para quitarle ya el riesgo que hay de la credibilidad, porque depende del ministerio, depende del Poder Ejecutivo, a pesar de que el Ministerio Público ya no depende del Poder Ejecutivo en lo que respecta a las instancias inferiores. Pero sería un gran paso de avance. Tenemos una gran debilidad, y es de que aquí no se persiguen los ilícitos electorales, pero también quiero observar, que ya lo he hecho anteriormente, que esa competencia del juzgamiento de los ilícitos electorales, de los delitos y crímenes electorales, no puede recaer sobre el Tribunal Superior Electoral, porque como instancia única no garantizamos el doble grado de jurisdicción, ni tampoco el acceso a la justicia. Yo creo que debe ser competencia de la jurisdicción penal ordinaria, con la participación de ese Ministerio Público especializado designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Quizás esa sea la única forma de dar una respuesta eficaz a los ilícitos electorales. Yo creo que sí. Se necesita para el fortalecimiento de la democracia. Estas nuevas leyes traen una serie de sanciones que evidentemente deben ser perseguidas por un funcionario de esta naturaleza. Bueno, magistrado, muchísimas gracias por estas respuestas. De verdad, nosotros nos sentimos complacidos y sabemos que podemos contar con usted en cualquier momento y en cualquier lugar. Así es. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes gracias por acompañarnos una vez más en las entrevistas del Observatorio Judicial Dominicano. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.